Hola con todos, bienvenidos nuevamente. Eh, Continuando con el tema de zoología y la parte de taxonomía. Ya vimos anteriormente qué era el dominio y cómo se diferenciaba o cómo se clasificaba. El siguiente nivel en la clasificación taxonómica es en reino y es lo que vamos a ver eh, el día de hoy. Bueno, como siempre, algo para pensar. En este caso vemos por qué la importancia de producir animales en este caso. Más que nada animales bovinos, pero animales en general. Ok, entonces viendo la taxonomía, una vez sabiendo cómo se clasificaba el dominio, por qué se hizo la clasificación de dominio, en tres partes, en tres ramas, vemos ahora la clasificación del reino. Otra vez viendo algo de historia, si empezamos con el considerado como primer zoólogo, tenemos a Aristóteles. Por allá de los años 300 antes de Cristo, él hizo básicamente una clasificación que se utilizaba incluso hace no mucho tiempo, se la consideraba hace no mucho tiempo, que era básicamente en tres partes, que eran, o tres reinos, que eran las plantas, los animales y los minerales. Si hablamos solamente de la parte de biología, obviamente se dejan de lado los minerales porque se clasifican solamente los seres vivos. Entonces, si lo consideramos de esa manera, solo como desde el punto de vista biológico, entonces hablamos de dos reinos, no de tres. En este caso serían las plantas y los animales, conocidos actualmente como Plantae y Animalia. Allá por el siglo XIX se hizo mucha investigación al respecto de la clasificación taxonómica, ya existiendo obviamente eh, los microscopios, habiendo hecho algo de investigación al respecto. Viene Richard Owen en 1858 y propone la creación de un tercer reino, considerando nuevamente solamente las plantas y animales. Este tercer reino era el reino protozoa, que era básicamente para poder clasificar microorganismos con células nucleadas o microorganismos que tuvieran núcleo celular versus el resto de organismos que se conocían solamente como plantas y animales. Para 1860, John Hooke rebautiza este mismo reino como Proctista, pero nuevamente intenta retomar el reino mineral como dentro de la clasificación de los reinos. Ernst Haeckel en 1865 propone cambiar el nombre Proctista a Protista, pero creando o sustituyendo el nombre para evitar la ambigüedad en organismos unicelulares. Y de hecho lo que proponía y lo que propuso, y se quedó así en un principio, era distinguir a los seres microscópicos unicelulares y pluricelulares. De esta manera podían mantenerse los reinos o crearse o considerarse los tres reinos como Plantae, Animalia y Protista. Ernst Haeckel viene otra vez a sacar de la lista al reino mineral. Hablamos otra vez de tres clasificaciones en términos biológicos: los reinos Plantae, Animalia y Protista. Posterior a esto, ya una vez sabiendo que existían estos tres reinos y sabiendo, obviamente, por algo de investigación microscópica que se pudo hacer, se encontraron la diferencia entre las células eucariotas y procariotas. Es así como Herbert Copland en 1938 propone la creación de un cuarto reino,
en reino Monera. ¿Cuál era la intención? Incluir o separar a las bacterias sin núcleo, a las bacterias anucleadas, en este nuevo reino conocido como Monera, donde también estarían las bacterias y algas verde azuladas, que serían las células procariotas, que son básicamente las que no tienen núcleo celular ni organelas, o en otras palabras, las que no tienen una clasificación o una formación de núcleo celular. De esta manera queda entonces creado un cuarto reino conocido como Monera, siendo así para esta época, para los 1938, la nueva clasificación de reinos, que sería Plantae, Animalia, Protista y Monera. Básicamente lo que se buscaba era tener la clasificación de las plantas, de los animales, como vimos anteriormente, de los seres microscópicos, en este caso de los protistas, y en el caso de las moneras o del reino monera, diferenciar de las células que tienen núcleo versus las que no tienen núcleo. En este caso era la clasificación protista y monera. Tenemos entonces que Robert Whittaker para 1959 descubre que los hongos eran completamente distintos a animales y a vegetales. Siendo así, para 1969, 10 años después, consigue separar a los hongos de las plantas, creando un quinto reino conocido como fungi. Básicamente son células eucariotas, tienen núcleo y tienen paredes celulares, similar a las plantas o a los animales, pero no tienen pigmentos fotosintéticos. Por ello se distinguen básicamente de las plantas, y de esta manera se forma un quinto reino conocido como fungi. Básicamente lo que hizo Whittaker es conservar la clasificación de Copland y agregar una más. El mismo investigador Whittaker y Margulis, en este caso, conservan para 1978 los mismos 5 reinos, pero agregan a las algas dentro de los protistas, conocidas o identificadas en este caso como protoctistas. De esta manera se quedan creados los 5 reinos, que son los más populares o la clasificación más popular de los reinos que se conoce hasta la actualidad. En este caso hablamos del reino Plantae, Animalia, Protista, Monera y Fungi. Sin embargo, ha habido investigadores, microbiólogos, científicos que han hecho propuestas de un sexto e incluso hasta un séptimo reino. Algunos de estos han quedado descartados al momento de de aceptar la creación de la clasificación del dominio, donde tenemos las tres clasificaciones que vimos previamente, y de esta manera tendríamos las arqueas y las bacterias por separado, y así no habría una necesidad de crear un sexto o un séptimo reino. Entonces, de esta manera, resumido, decimos o nos damos cuenta que hasta hace poco el reino era el nivel más alto de la clasificación taxonómica que teníamos, hasta que se creó el dominio. ¿Qué es lo que hacemos con el reino? Básicamente es clasificar a los diferentes grupos de seres vivos conocidos que se agrupan por algún parentesco evolutivo, por alguna característica similar que han mantenido, que han conservado evolutivamente. El reino básicamente es un conjunto de filos que están estrechamente relacionados. Tenemos entonces otra vez la clasificación de los 5 reinos que conocemos actualmente, que serían el Plantae, Animalia, Protista, Monera y Fungi, siendo
planta de las plantas, animalia, los animales, que es en el que nos vamos a concentrar, fungi, los hongos, y protista y monera, básicamente organismos microscópicos. Siendo así, entonces, vemos que en reino monera, en resumen, son organismos procariotas unicelulares, algunos son autótrofos y otros heterótrofos. En este reino encontramos a las bacterias, por ejemplo. En reino protista son organismos eucariotas unicelulares, algunos autótrofos, otros heterótrofos, y aquí podemos encontrar a las amebas. En el reino fungi son organismos eucariotas, pluricelulares y heterótrofos, donde encontramos a los hongos. En reino plantae son organismos eucariotas, pluricelulares y autótrofos, donde encontramos a las plantas en general, que podrían ser angiospermas o gimnospermas, por ejemplo. Y en reino animalia, que son organismos eucariotas, pluricelulares y heterótrofos. Por ejemplo, el perro o el hombre. Vimos antes los linajes evolutivos, que eran básicamente la bacteria, la arquea y la eucaria, que son los tres dominios de donde se desprenden los diferentes reinos. Entonces, vemos cómo se clasifican los seres vivos, nuevamente dejando de lado los minerales, y los clasificamos en estos 5 reinos, básicamente en un inicio distinguiéndolas por la presencia o no de núcleo celular. Las células que no tienen núcleo se clasifican dentro del reino de los moneras, que puede incluir seres unicelulares, autótrofos o heterótrofos, y son básicamente bacterias. Tenemos los seres que tienen células con núcleo, de las cuales hay unas que no forman tejidos y otras que sí forman tejidos. Dentro de las que no forman tejidos tenemos el reino de los protoctistas, que son básicamente las algas que habíamos mencionado en la historia, como los habían clasificado dentro de este reino como protoctistas. Y esto incluye seres que pueden ser unicelulares y heterótrofos, como los protozoos, y unicelulares o pluricelulares y autótrofos, como son las algas. Tenemos dentro de la misma clasificación donde no se forman tejidos, el reino de los hongos, que son los que descomponen materia y son heterótrofos. De estos tenemos unicelulares y microscópicos como las levaduras, y tenemos los pluricelulares como los mohos y las setas. Asimismo, tenemos los que forman tejidos, que básicamente es el reino de las plantas y el reino de los animales, siendo las plantas autótrofas y los animales heterótrofos. Entonces, como nos interesa o nos estamos centrando en la parte animal, tendríamos al reino animalia, que son básicamente organismos eucariotas, es decir, células que tienen núcleo celular definido debido a una membrana celular que lo contiene. Son pluricelulares, lo que quiere decir que tienen 2 o más células con funciones especializadas, que obviamente forman un cuerpo o un organismo. Son heterótrofos, lo que quiere decir que se alimentan de otro ser vivo, que tienen que adquirir nutrientes de otro lado porque no los pueden producir ellos mismos, como en el caso de las plantas, que son autótrofas. En este caso, los animales son heterótrofos. Son aerobios, ya que ingieren oxígeno del medio donde viven, ya sea en el aire, en el agua, en el suelo, a través de pulmones, de branquias o de piel, pero básicamente necesitan de oxígeno para vivir. Tienen la gran mayoría una reproducción sexual, es decir, que tienen una interacción cromosomal o una eh, reestructuración cromosómica cuando tienen o se cruzan para producir un nuevo ser.
Asimismo, tienen locomoción autónoma, lo que quiere decir que se mueven solos, tienen condiciones físicas que les permiten moverse por ellos mismos, ya sea a través de pies, aletas o por movimientos del propio cuerpo. Son organismos muy complejos que pueden o no ser vertebrados. Su desarrollo tiene diferentes formas de nacer. Básicamente pueden ser ovíparos cuando están dentro de un huevo y de ahí salen o de ahí nacen. Pueden ser vivíparos cuando se conserva el ser o el nuevo ser dentro de la madre y nacen vivos sin necesidad que exista la formación de un huevo. Y pueden ser ovovivíparos cuando básicamente las madres tienen huevos que los cargan dentro de ellas y luego terminan eclosionando hacia el exterior, fuera de la madre. La simetría del reino Animalia puede ser bilateral, radial o incluso una especie en particular puede ser asimétrica, que en este caso es la esponja de mar, que se considera es el animal más viejo que existe. Se estima que de hace muchos cientos, si no miles de años atrás. Básicamente están compuestos por colágeno como proteína estructural. eh, en términos generales, todos los animales tienen colágeno y se pueden clasificar de diferentes formas, ya sea por columna vertebral, en vertebrados o invertebrados, en especies acuáticas, aéreas, terrestres, en anfibios, aves, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ir viendo, a ir definiendo un poco más adelante. Entonces vemos cómo el reino animal es tan variado como las imágenes que vemos acá. Y más adelante vamos a ir viendo cómo se van clasificando este reino, también cómo se clasifican los diferentes filos. Sin más entonces, les agradezco por su atención. Pasen bien, éxitos a todos.